están? Buenas noches, gracias por estar. Bienvenidos, bienvenidos. Volviendo una letra chica el miércoles después de un lunes en que hubo NBA, y no hubo la letra chica. Julieta Núñez Tomás, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está Jorge Temponi? Muy bien, ¿y usted? Me alegro. Ya me dijo que muy bien. Y así podríamos seguir. Adelante, por favor. Bueno, hoy tenemos un programa cargadito con varios temas, pero comenzamos comentándoles que hace muy pocos días fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y en el tercer bloque vamos a recibir a Karina Núñez para hablar sobre el acceso a este derecho y las brechas de género. Promesa de que pasan cosas, además, cuando está Karina con nosotros. Siempre. Antes estaremos hablando de lavado de dinero, en lo particular y en lo general sobre Uruguay. ¿Por qué? Porque estamos ya, para este primer bloque, conversando con el periodista Eduardo Preve a propósito del caso de Eduardo H., que ha sido imputado por la Fiscalía peruana en relación al Lavallato, Odebrecht, etc. Ya lo desarrollamos con él. Pero además en el bloque 2, con consideraciones más generales sobre lavado y lavado en Uruguay. Así que con tu permiso, Juli, arrancamos con el tema lavado, recordándoles que se pueden comunicar con nosotros y se lo agradecemos por WhatsApp, con mensajes de textito al WhatsApp, todo textito al 092-374-089 para ir compartiendo en pantalla a lo largo del programa. Desde ya, gracias por eso. Y gracias a Eduardo Preve por acompañarnos. ¿Cómo estás, Eduardo? Eduardo Preve, periodista. Muy contento de estar acá y contento de estar haciendo periodismo, que lo extrañaba mucho. Son esas cosas que pasan después de mucho tiempo en lugares donde quizás no se hace tanto periodismo. Ahora estoy libre y haciendo periodismo en el buen sentido, porque a veces cuando estás en algunos lugares jerárquicos haces más cosas administrativas que periodismo, ¿no? Pasaste de dirigir y coordinar a investigar concretamente y comunicar en primera persona. Exacto, por decirlo así. eso mismo. Contar historias reales. Y contar historias y recibir mucha información, chequear, ver, buscar, hurgar, ¿no? Esas raíces del periodismo que está bueno, que me hacía acordar al principio de la profesión, ¿no? Que a veces después se va como degradando, no porque uno investigue menos, sino porque tenés que empezar a ocuparte de otras cosas. Y bueno, está bueno volver a esto. Empecemos, si me permitís, más que sería como una postdata, pero al principio, antes de meternos en el tema H, porque estuviste en Perú charlando con los fiscales de allá directamente, etcétera. También últimamente, y en la tapadita, en tu espacio en M24 en las mañanas, estuviste hablando cuestiones fuertes de ACE y de ACE en Artigas, a propósito de Carla Rodríguez de Almeida, la coordinadora del Subregional Norte de ACE. ¿Nos podés contar en 2 párrafos qué pasa en ACE? ¿Qué has contado acerca de esto? ¿Qué cuestiones irregulares suceden? Como 3 cuestiones que me parecen muy graves. Por un lado, clientelismo político puro y duro, o sea, reserva de cargos para militantes del Partido Nacional, con audios entre la diputada del Partido Nacional, Valentina de los Santos, Carla Rodríguez de Almeida, que es como la jefa regional de ACE. Por otro lado, bajando llamados a concurso para ocupar vacantes de la página Uruguay Concursa, ¿no? Para que sean ocupados por militantes del Partido Nacional, lo dicen ellos muy claramente. ¿Tenés audio de eso también? En esos audios hay documentos, captura de pantalla. Bajame este concurso, así directamente le damos cargo. Sí, o sea, bajame este concurso un viernes 21 de abril. La responsable de ACE en Montevideo de Recursos Humanos le dice, bueno, pero yo estoy en medio del Cosquín Rock, ahora no te escucho bien, no tengo buena señal, fíjate si vos lo podés bajar. Lo termina bajando y le termina avisando a Carla Rodríguez Almeida, lo pude bajar, qué bueno, entonces se lo vamos a guardar para premiar a gente que uno siempre tiene muy cerca militando con ella, ¿no? Y lo tercero, quizás lo que a mí me sorprendió y me impactó más, fue la situación de pediatras en la ciudad de Bella Unión, un Bella Unión que ha sido muy golpeada, sobre todo la niñez de Bella Unión ha sido muy golpeada históricamente, pediatras que en vez de cumplir 38 horas de policlínica, cumplían 24, les pagaban por la 38 y quedaban niños siempre en lista de espera, ¿no? Como para ser atendidos. O sea, todo un combo de situaciones irregulares que se le están sumando muchas más en las últimas horas porque está llegando nueva información vinculada a cargos para una hermana de la jefa regional de ACE, inasistencia sin justificar, a un cargo que tiene la jefa regional de ACE en una policlínica rural, pero a su vez ese mismo día faltaba
a la Policlínica Rural, pero seguía trabajando como jefe regional de ACE, cobrando ambos salarios. Una situación compleja. Un instante más sobre lo de los pediatras, que también me impactó, esto que contás y me queda picando. Esto que cobraban por más horas de las que trabajaban, ¿también eran militantes o eran premiados de alguna manera? Bueno, ahí lo que hubo de por medio fue una llamada, porque en un momento, es verdad, se le quiere ajustar el horario, que cumplen las 38 horas de policlínicas, porque había una necesidad de los niños, y hay una llamada del intendente de Artigas, Pablo Caram, y todo queda como está. Incluso hay un reconocimiento, una carta que manda una de las pediatras a ACE justificando el porqué. Ella ni siquiera iba a devolver el dinero que había cobrado hasta ese momento de más, y que ella, si le modificaban las condiciones de trabajo, o sea, yendo 24 y cobrando 38, no sabía qué iba a hacer. Un manejo con una impunidad que me hace acordar a un señor feudal, ¿no? Esta cuestión de hacer y deshacer con total tranquilidad de que no va a pasar nada y con total arbitrariedad. Bueno, lo hablábamos antes de comenzar. A mí lo que me sorprende, el nivel de impunidad que está dado por la cantidad de pruebas que hay, de audios. No, el acumulado de Artigas es impresionante. Eso, la gran sorpresa es esa, ¿no? O sea, dejando rastros así, o sea, como una trazabilidad de todo lo mal que se está haciendo. Bueno, vamos al tema lavado. El economista Eduardo H., como decíamos y saben, fue imputado en Perú por el delito de lavado de activos. La indagatoria apunta a la operativa de la institución financiera llamada Banca Privada de Andorra, así se llama la institución que tenía su filial en Uruguay. Y a través de esa institución financiera se canalizaban coimas de la constructora Odebrecht a dirigentes políticos peruanos por adjudicación de obras gigantes como una gigantesca carretera, un gasoducto, el metro de Lima, etc. Y esto tiene que ver con la operación Lavallato, que involucró a 12 países de América Latina y 2 de África. Bueno, en Perú hay una investigación fuerte al respecto. Antes de empezar a desarrollar tu explicación, Eduardo, vamos a ver un tape breve de Francesc Pérez Jiménez, que es un ex ejecutivo de la Banca Privada de Andorra en Uruguay, declarando en la parte de la investigación, esta es la del metro. La del metro de Lima. La del metro, en la del metro de Lima decía esto. La empresa Odebrecht utilizaba este patrón de referenciar a personas o clientes para la apertura de cuentas de empresas offshores en la Banca Privada de Andorra. Bueno, sí. Lo que hacía referenciar clientes no tenía que ser el por qué fuera una sociedad offshore. Podían abrir cuentas de otra forma, a través de una sociedad, a través de una cuenta numerada como la que hemos comentado del Juan Carlos Ceballos. Por si por el audio no se entendió, ¿qué dice el tipo ahí? Muy claro, de que en realidad se referenciaba a clientes. Un dato importante antes de seguir, esta persona fue gerente general de la Banca de Andorra en Uruguay. Hoy en día está en España, Andorra queda al lado de España, un principado europeo, y es quien está aportando pruebas fundamentales que están logrando en este momento incriminar en el caso de lo que íbamos a referir a Eduardo H. ¿Te contaron si llegó a algún acuerdo o algo? ¿Por qué estaba...? Bueno, ya iba a decir batiendo, perdón, estoy incurriendo en muchas coloquialidades. ¿Este señor por qué está dando tanta información? Él está dando información, que está actuando como testigo, como delator de la causa, obviamente a cambio de una reducción de su pena. Él está en Europa, viviendo en Europa, y está aportando información. De hecho, se convierte en un actor clave en este caso de Eduardo H., porque H había aparecido su nombre en un principio cuando se comenzó a investigar este caso en 2017 y 2018. Después queda desligado de la causa porque en ese principio no se encuentran pruebas contra Eduardo H. y sí contra Betingo Sanguinetti, que fue quien terminó, el único uruguayo hasta ese momento, imputado por la causa esta del Lavallato. Recientemente fallecido, además. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2021 suceden dos cosas. La Fiscalía de Andorra firma un acuerdo con la Fiscalía de Perú y le comienza a aportar nueva información. ¿Qué es esa nueva información?
todos los correos de mails de la banca privada de Andorra, que ya fue clausurada porque era poco menos que una sucursal de lavado de activos para un montón de países, y los mails que están vinculados a la operativa en Uruguay, que acá tenía en Uruguay una filial en el World Trade Center, del cual Eduardo H. fue presidente del año 2004 al 2011, presidente del directorio de la banca privada de Andorra, pero no aparecía en la primera instancia mencionado. Recién a partir de esa colaboración en el 2021 entre la Fiscalía de Andorra y la Fiscalía de Perú es que surge con fuerza el nombre de Eduardo H. y la Fiscalía de Perú comienza una investigación que la carpeta es la 09-2021, ¿no? Con 3 fiscales. A ver, es tan grande el caso Lavallato y hay tantas personas involucradas en Perú, en las coimas, nada menos que, por ejemplo, están todos los últimos expresidentes. 4. 3 de ellos presos y uno suicidado. Se suicidó cuando lo fueron a buscar de vuelta para llevar preso. Alan García. Exacto, por la causa Odebrecht y otro tipo de coimas también que pagaban constructoras, ¿no? Pero es tan grande la causa que hay una fiscalía especial de Lavallato, que hay 2 fiscales generales y a su vez hay primero, segundo, tercero y cuarto despacho. En el caso de H, toca la investigación a la fiscal Giovanna Mori, que es de segundo despacho, con quien estuvimos el otro día en Lima, obviamente hablando. Ellos no pueden dar declaraciones, no pueden dar información, pero sí nos estuvo compartiendo documentación que H tuvo acceso porque ya el 17 de mayo, H, tanto aquí en Montevideo como en Perú, donde tiene 4 abogados, se notificó. ¿Qué es lo más importante de esa documentación que viste en Perú? Primero, perdona, antes de ir a la documentación de Perú, muy brevemente y en criollo, ¿qué es lo que dice la Fiscalía peruana que hacía H? ¿Qué es esto de triangular para lavar? ¿Y qué rol jugaría H ahí según la Fiscalía peruana? A ver, yo ahora quiero leer textual parte del dictamen de lo que dice la Fiscalía de Perú respecto a H. Es parte de lo que te trajiste, hablando Exacto, un poco. parte de lo que me traje. Hablando en criollo, como decía vos, acá lo que hubo es un acuerdo entre Odebrecht y la banca privada de Andorra para triangular dinero, o sea, giraban dinero desde Brasil a Uruguay, Andorra y a 2 bancos offshore que tenía Odebrecht, que en realidad se llamaban Pepito Banco, tenían otro nombre, y ahí uno era en Antigua y Barbuda, donde después se supo que en realidad el dueño de esos bancos terminó siendo la propia Odebrecht, ¿no? Y ahí transferían dinero vía Uruguay a nombre de funcionarios peruanos o de allegados a funcionarios peruanos. ¿Qué pasa? Supuestamente, a ver, ¿cuál era la operativa de Uruguay? Era habilitar esas transacciones sin que el Banco Central de Uruguay ejerciera controles, un hecho que le llamó mucho la atención a los fiscales peruanos, la laxitud de los controles de Uruguay en ese momento, desde el 2004 al 2011, por todas estas transacciones, estamos hablando de transacciones de millones de dólares. Y además, la otra parte del negocio para los uruguayos, ¿cuál era? Que Odebrecht le pagaba el 1% de cada transacción, sean 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, 50 millones de dólares, el 1% era para la banca privada Andorra, filial uruguaya, que después ese 1% se distribuía entre los funcionarios involucrados, ¿no? En el caso. Y lo que dice, que es lo que quiero leer textual porque me parece importante, en ese dictamen de 93 páginas de la Fiscalía peruana, donde ya se imputa a Eduardo H. y a otros ciudadanos más por la complicidad en el lavado activo, dice, según la Fiscalía de Perú, que Eduardo H., en su calidad de presidente de la banca privada Andorra Uruguay y otros funcionarios, favorecieron, dice, el lavado de activos a través de la apertura de constitución de sociedades, de respaldo ficticios y flexibilización de compliance en favor de funcionarios peruanos y terceros. Compliance, que son obligaciones de dar y obligaciones de dar información, por ejemplo, al Banco Central de Uruguay. Mirá, recibimos hoy 10 millones de dólares de Odebrecht, lo vamos a girar a la banca privada de Andorra por tal cliente, ¿no? Después sigue la acusación de la Fiscalía de Perú y dice, abro comillas, Eduardo Mario H. Bianchi, presidente de la banca privada de Andorra Uruguay,
y otro funcionario de ese banco, teniendo pleno conocimiento del origen de los fondos de Odebrecht, permitieron que sean depositados en las cuentas del banco y a su vez distribuidos entre los diferentes clientes presentados por las constructoras, o sea, por Odebrecht, a cambio de grandes comisiones. Esas grandes comisiones en general era el 1%, el 0,75% o el 1,5%. De montos exorbitantes. Exacto, que ahora la Fiscalía de Perú lo que ha pedido son los bienes de H en Uruguay, las cuentas bancarias de H en Uruguay. Yo no creo que tenga nada su nombre todavía acá, después de este buen tiempo, para ver si ahí puede perseguir parte de ese dinero. Y sigue, y termino con lo del dictamen de la Fiscalía Peruana, porque me parece importante, digo, lo que dice la letra legal de la Fiscalía de Perú, dice: el dictamen de imputación de H señala que el uruguayo, junto a otros funcionarios de la banca privada de Andorra, favorecieron e impulsaron los actos de lavado de activos incurridos por los funcionarios peruanos, quienes recibieron pagos ilícitos, sobornos de Odebrecht en forma de transferencias en cuentas offshore suministradas por BPA Service. Lo que hablamos de esas cuentas offshore eran de esos bancos ficticios, en realidad no eran ficticios, eran bancos que estaban en islas del Caribe, ¿no? La idea es mover el dinero para que no se pueda relacionar el destino final con el inicio de Odebrecht, para que no se sepa que eso es una coima. Exactamente. Igual hay como uno leyendo un poco cómo fue el caso Lavallato, Odebrecht tenía diferentes formas de lavar. De pagarte las coimas, ¿no? Era, por ejemplo, en el caso de Panamá, en un momento financió las campañas políticas de los dos principales candidatos a presidente. O sea, iba ganador siempre. Y no solo te pagaba coimas, sino que otra de las formas era, bueno, financiarte la campaña como contratándote publicista y bancándote toda la campaña electoral. Entonces vos sabías que ganara quien ganara, después ibas a terminar. En el caso de Perú, iba a terminar dándole la obra, ¿no? En el caso de Perú fue directamente con el pago de dinero. Y hay una interesante que Odebrecht armó una estructura dentro de una empresa constructora que le llamó Departamento de Operaciones Estructuradas, llamado en la jerga compra de voluntades. Ese Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se estima que pagó coimas por $2.000 millones, $2.000 millones, como tú decías al principio, a unos cerca de 1.000 funcionarios de 12 países de América Latina y el Caribe, ¿no? Un solo detalle, Eduardo, porque además los pueblos terminaron pagando, porque todo esto después se arregla con sobreprecio, es decir, se le paga una obra que vale 1.000, se le termina pagando 1.200, yo qué sé, para que esos 200 después se repartan en coima. Además, por supuesto, de que se adjudique a dedo por coima, ¿no? O sea, por todos lados pierden los pueblos en esto. Digo, por las dudas y de pasadita, ¿no? Vamos a escuchar a Eduardo H. hace 6 días en una entrevista en el programa 12 PM de Azul FM, hablando, cuando se refiere a su caso, muy brevemente, dice que está muy judicializada la política. Lo escuchamos. Yo no digo ni que sí ni que no, lo que estoy queriendo decir es, dejemos actuar. Entonces es un tema de fondo que lamentablemente hoy la política se ha judicializado. O sea, no estoy hablando de este caso puntual donde yo ya dije claramente, digo, casi como la primera vez lo mío fue un caso político. El petróleo acá fue un caso político, pero eso tiene plena convicción. Pero no tenga, y así quedó demostrado. Bueno, en este caso es difícil justificar que sea un caso político porque lo inicia la Fiscalía de Perú, en Perú, investigando a sus funcionarios peruanos que recibieron coimas, y en realidad hay una cosa sorprendente. Ellos no sabían ni quién era Eduardo H. Hasta hace unos días, cuando la imputación de H es del 27 de abril de este año. Si bien hace un año que se lo estaba investigando, la imputación es del 27 de abril y él se notifica el 17 de mayo. No, ahora nomás, hace poquitos días. Entonces, en estos diálogos con los diferentes fiscales peruanos no tenían absolutamente ni idea quién era Eduardo H., ni sabían que era asesor de Guido Manini Ríos, que tampoco estaba en el comité organizador del Mundial 2030 por Uruguay, y mucho menos que había sido designado por el gobierno uruguayo
para la solución de controversias en el puerto de Montevideo, ¿no? Para ellos era un ciudadano uruguayo común y corriente. Además, bueno, si vamos a hablar de política partidaria, Eduardo, vos decís que esa misma Fiscalía peruana se sorprende de la laxitud de controles del Banco Central con gobierno frente amplista en ese momento. Exactamente. Eso le llamó muchísimo la atención y lo transmitieron. Transmitieron dos preocupaciones los fiscales peruanos. Esa laxitud que, si bien reconocen a partir del año 2016, Uruguay tuvo mejores controles sobre el dinero, ¿tá? Y lo otro que les sorprendió es que ellos ya en 3 oportunidades anteriores habían pedido colaboración a la justicia uruguaya sobre Eduardo H. y no habían recibido información. Habían pedido información sobre los bienes de Eduardo H. en Uruguay y habían pedido información sobre cómo era el organigrama y la estructura de la banca privada de Andorra en Uruguay, porque querían saber también quiénes más podían estar involucrados. Así como, y nunca, de Uruguay, nunca les llegó nada. Si les llegó una explicación de por qué no les mandaban, No, nada, silencio. Silencio. Bueno, para cerrar, ¿cómo puede seguir esto? Mira, justo ahora estuvimos intentando hablar de vuelta con los fiscales peruanos antes de comenzar el programa. Ellos tienen la intención de que Eduardo H. vaya a declarar a Perú. No aceptan que Eduardo H. declare por Zoom desde Uruguay. Ellos quieren someterlo a la jurisdicción peruana y decían que en caso de que ello no ocurra, van a tratar de tomar todas las medidas coercitivas posibles para someterlo a la jurisdicción de Perú. ¿Qué es medida coercitiva? Puede ser desde un pedido de captura internacional de Interpol, con un eventual pedido de prisión preventiva en el país donde se encuentre, para posteriormente llegar a un pedido de extradición, ¿no? Aunque ellos decían, bueno, que en el caso de Uruguay, tenían un poco de temor por esa falta de colaboración que han encontrado en la justicia uruguaya que termine concediendo o no la eventual extradición de Eduardo H. Ojo, quizá Eduardo H. va y se presenta voluntariamente a declarar en Perú. Eduardo Preve, periodista, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y para seguir con el tema y ver justamente profundizar en algunas dudas que quedan planteadas a partir de todo esto que nos cuenta Eduardo, que es, bueno, ¿cómo está Uruguay hoy? Porque en 2016 se hicieron algunos ajustes para el control, antilavado. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué tipo de país es Uruguay para el lavado y qué tipo de rol está jugando en la región en este momento? Lo hablaremos con Gabriel Tenenbaum y Leonardo Costa a la vuelta, de una breve pausa en esta letra chica de miércoles. Continuamos con la letra chica, gracias por estar del otro lado y vamos a seguir hablando del tema lavado, porque recién tratábamos un mega caso de lavado, pero que son uruguayos, que operaron en Uruguay y que son juzgados en otros países porque nuestro país tiene problemáticas severas para intentar perseguir este delito en nuestro país y para entender un poco cuál es la dinámica y las problemáticas que enfrenta nuestro país en la persecución de este delito, pero además en el lugar que ocupa nuestro país en la ruta del lavado, es que recibimos a 2 especialistas de esta temática. Por un lado, a Gabriel Tenenbaum, doctor en Sociología y especialista en Seguridad Pública y Delito, y por otro lado, a Leonardo Costa, abogado especialista en lavado de activos. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Gabriel, para empezar a situarnos en la situación de Uruguay, ¿qué lugar ocupa nuestro país en la ruta del lavado en términos regionales y internacionales? Bueno, está muy claro que desde la década de los años 70 del siglo pasado, Uruguay va construyendo como una arquitectura normativa proclive para atraer gran capital internacional. Eso genera ciertas facilidades para justamente ser un país, una jurisdicción que transmita cierta seducción para el capital. Y desde ahí, bueno, se empezaron a dar de todo tipo de delitos de cuello blanco, algunos de ellos relacionados con el lavado de dinero, muy claro, sobre todo a finales de los 80, pero antes hay cuestiones relacionadas con el oro, cuestiones de esas. Entonces,
De alguna manera también hay que hacer un apunte que el Uruguay siempre, sobre todo pensando si se quiere, la aristocracia argentina, siempre sirvió como un lugar de refugio para ellos. Por ejemplo, la creación de la SAFI, que se da a finales de los 40, se da en esta plena época peronista en la Argentina. El gran capital argentino quiere huir del peronismo porque tenía miedo que se le queden con sus ahorros, con sus rentas, con sus propiedades, y huían al Uruguay a través de la SAFI. Perdón, porque siempre lo damos por hecho y la inmensa mayoría lo sabrá, pero ¿qué es una SAFI en pocas Sociedad palabras? Anónima de Inversión Financiera. Financiera de Inversión. Financiera de Inversión. ¿Y qué implica? ¿Por qué es buena para el lavado? Ahí Fue lo dejo. a ver, las AFIs tenían un sistema tributario muy laxo. Radicadas en otros países. Básicamente eran sociedades constituidas en Uruguay, pero que su actividad era offshore, básicamente. Tenían un sistema tributario muy bajo, y era una época en la que Uruguay existía un férreo secreto bancario, un férreo secreto del anonimato y de las acciones al portador, era el fuerte. Y fueron muy populares, por lo que decía Gabriel, digamos, como un instrumento de offshore, justamente de argentinos que movían su dinero a través de estas sociedades. En el año 2007, estas sociedades, con la reforma tributaria, se le dio 3 años para desaparecer y desaparecieron. Lo que no quiere decir, y esto sí lo hemos visto varias veces con Gabriel, que el hecho de que cambien los instrumentos o que se eliminen instrumentos no quiere decir que el problema se termina. Claro. Porque el problema del lavado que hay, y una de las debilidades que tiene Uruguay, es tenemos un sistema, yo diría que en lo normativo y en lo formal, muy adecuado conforme a lo que son los estándares más exigentes. Lo que pasa es que como todo, ¿no? Una cosa es la norma y la otra es la aplicación de la norma y el músculo que puede tener el Estado para poder aplicar esas normas. Y es ahí donde, si bien se ha mejorado mucho, él siempre hace mención de los 90 a la fecha, se ha mejorado mucho, pero yo creo que no se ha mejorado todo lo que se puede y todo lo que se debe, por otro lado. Y eso tiene que ver con percepciones de riesgo muy bajas. Después, Gabriel, seguramente vas a hablar de eso, de una cosa que... Sí. Percepciones de riesgo muy bajas. Y también... ¿De qué riesgo, perdón? De riesgo de lavado. Es decir, la gente en general, sobre todo los sujetos obligados, tiene una percepción de que el problema del lavado no es un tema tan trascendente. Y si uno lo mira por los resultados, es decir, si uno mira las condenas de lavado que han habido en Uruguay, la última condena fuerte es del año 2019. Entonces, si uno mira todo eso, uno dice, bueno, hay algo que está fallando, porque el delito, el lavado siempre es dinero procedente de una actividad delictiva precedente, marcada como tal, sea la corrupción, sea el narcotráfico u otras actividades. Lo que está claro es que en Uruguay, por ejemplo, el narcotráfico hay mucho. Entonces, si hay narcotráfico, es lógico que haya lavado. Y es lógico que haya condenas. Entonces, ahí hay una debilidad muy fuerte que lo marca el consultor que la propia Senaclaf contrató, una debilidad muy fuerte en realmente estamos atacando el problema no ya desde la norma, sino desde la acción, desde la actividad de supervisión y de la sanción. Ahí tenemos una debilidad. Y parte de la debilidad está en que el sistema antilavado uruguayo tiene problemas institucionales. Por ejemplo, el personal que está en la Senaclaf, que es muy poco. Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos Gracias. y Financiación del Terrorismo, Senaclaf, que depende de Presidencia de la Presidencia de la República, tiene muy pocos funcionarios y además son todos funcionarios que cuando cambia el gobierno se van. Es decir, no hay persona estable. Entonces, ¿qué memoria histórica puedo tener, qué memoria institucional puedo tener si los funcionarios que el año que viene ya saben que van a ir ahí, porque no importa quién gane, capaz que se salve, tienen la suerte que sí o tienen la suerte que no? Entonces, eso forma parte también de un problema institucional. Hay otro problema institucional, pasa algo parecido en la unidad de información y análisis financiero del Banco Central, que es la que recibe los reportes de operaciones sospechosas. Tiene poco personal y el personal no es propio. ¿Qué quiero decir con esto? Si ese personal mañana asciende, puede pasar de la unidad esta a otra unidad del Banco Central. Y se requiere personal capacitado en algo que se llama, por un lado, inteligencia financiera en sí mismo, y por otro lado, lo que se llama también contabilidad forense o análisis de la forense, de lo forense desde el punto de vista del delito, en fin. Hay un montón de cosas que en Uruguay, con baja percepción de riesgo y sobre todo con otro tema que es el sistema político está muy como
sedado y es condescendiente con el problema. Este problema no lo tenemos. Y si hay algo que está demostrado es que el problema está. Claro, y hablabas de las debilidades institucionales para identificar un accionar. ¿Cuál es ese accionar, Gabriel? Porque este mismo informe al que hacíamos referencia de un consultor externo habla de que Uruguay no es únicamente un lugar de paso. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Hacia dónde va? Si va hacia otros países, si se queda acá en nuestro país y qué peso tiene esto que mencionaba del narcotráfico, en qué lugar de relevancia está en este camino del lavado. Bien, o sea, como decía Leonardo, hay prácticamente muy pocos casos de lavado de dinero tal cual, no de delitos precedentes al lavado. Tenemos poca información sobre qué pasa con ese dinero, pero muy pocos casos judiciales, por muy las pocos dudas, casos digo, judiciales, no claro. reales, sino judicializados. Lo que sucede entonces es que Uruguay te brinda facilidades, ya sea como que los valores que son parte de las operaciones pasen de largo y Uruguay es un lugar más dentro de esas transacciones, o que el dinero realmente se lave aquí, ¿no? Con todo tipo de propiedades. Lo que pasa es que ahí tenemos un problema que él lo mencionó y de repente podemos desarrollar más, y es el hecho de que ante una baja percepción de riesgo de los sujetos obligados del sector financiero y no financieros, que son, como si se quiere, quienes están en la trinchera de alguna manera, porque son quienes elaboran los reportes de operaciones sospechosas e inusuales. O sea, cuando sospechan que hay alguna maniobra que o algún titular de ese dinero o la fuente de ese dinero puede venir de la renta criminal. Estamos hablando de escribanos, abogados. Sí, escribanos, constructores, hay de todo. En el sector no financiero, los casinos, pero los escribanos, por ejemplo, son casi la mitad, un poquito más del sector no financiero, que es lo más importante. Entonces, ellos son quienes primero tienen que reportar eso. Y ante una baja percepción de riesgo, estamos ante un problema. Y después, el mecanismo tiene una gran dificultad, es que quien lava no reporta. Claro. No, pero te iba a decir, ¿el escribano tiene que reportar a su propio cliente? Exactamente. Cuando hay una operación que sea inusual o sospechosa, tiene que reportar y eso está sujeto. No creo que quede muy recomendado como escribano después para otros clientes. No, bueno, pero teóricamente todo el sistema es secreto, obviamente. Y con todos los escribanos son los que tienen más percepción de riesgo dentro de todos los sujetos obligados. Perdón. No, vuelvo a vos, Gabriel, que te interrumpí, perdona. No, que esa es una de las grandes dificultades. En paralelo, no es que es la única forma de detección del lavado de dinero, en paralelo tiene que haber una inteligencia financiera, como decía Leonardo, que es muy escueta. Inteligencia financiera no solo de parte del Banco Central, también la policía, porque es la que investiga los casos. Y hay poca formación en estos temas, requiere obviamente cierta expertise, cierta complejidad. Entonces, al momento de detectar el lavado de dinero es muy difícil. Después hay otro tema que está vinculado con la persecución de personas, que es lo que más está centrado en la justicia liberal, individualista que tenemos, y poco persigue los dineros y poco pone, digamos, en juego. Hay sobre todo en la clase política, una discusión muy ínfima de la especialidad, digamos, nacional, de lo que ofrece el país, sus facilidades para el lavado de dinero. Por ejemplo, la banca privada de Andorra era una IFE, que eso se habla muy poco, era una institución financiera externa que brinda servicios de banca offshore, que exclusivamente trabaja para el exterior, no trabaja para el Uruguay. Digo, en ningún momento nadie se pregunta por qué eso tiene que estar en nuestra jurisdicción, por qué esa estructura, ese instrumento tiene que ser parte. ¿Siguen existiendo? No, hoy prácticamente no queda. No hay ninguna, el instrumento sí, pero no hay ninguna IFE. Siguen siendo legales, pero no hay. El instrumento existe, pero no hay ninguna actualmente. Pero así hay otras cosas, el secretismo tributario, el secretismo bancario, que si bien se hicieron algunas reformas, pero bueno, hay una estructura, ni que hablar, todo lo que tiene que ver con bajos tributos. Hay empresas que se instalan acá solamente para, digamos, tributar menos que en sus países, pero la producción no está acá, como el caso de Techin. O sea, hay muchos casos que el Uruguay ofrece ciertas facilidades. La pregunta es, ¿ese es el modelo que queremos tener para el país? Obviamente que hay toda una discusión de los ingresos que eso obtiene, que genera, porque obviamente genera ingresos, pero en medio de eso, bueno, se dan cosas que son bastante oscuras. Claro, porque hay que entender la parte del dinero y de lo que genera, pero en realidad es una problemática que tiene que ver con la seguridad. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la política económica de un país, porque hay cosas que nosotros hablamos, o que ustedes hablaron en el bloque anterior,
que se hacen en el marco de la legalidad. Hay cosas que se hacen en el marco de la legalidad. Sobre todo era muy claro en los 90, en los 80, hay otras que no, son ilegales, pero digo, el Uruguay como tal ofrece ciertos servicios y eso es algo que me parece que hay que poner el pienso sobre eso, sobre la legalidad de esos servicios y es eso la forma en que queremos presentarnos al mundo. Pero aún cuando fuera así, fuera ese tipo de servicios, yo creo que vos podés decir, bueno, estos son los servicios, son servicios de riesgo, yo tengo que tener una supervisión muy fuerte. Y eso es justamente el músculo institucional que tenés que tener para controlar que instrumentos que son legales no sean utilizados en forma espuria, porque lo que él dice es verdad. El que lava no reporta. Ahora, si yo soy el abogado que estoy trabajando con fondos de tercero, no voy a reportar a mi cliente. Ahora, si yo sé que me pueden inspeccionar o que eventualmente puedo ser sujeto de una sanción, probablemente me cuide más o probablemente no lo haga. Entonces, para eso se requiere mucha percepción de riesgo, es eso, es decir, saber que lo que hago puede ser sancionado y esa sanción sea efectiva. ¿No? Un poco lo que la teoría de Gary Becker del delito, ¿no? O sea, y otro tema que también me preocupa mucho en Uruguay, no hay percepción del sistema político de que el financiamiento de las campañas políticas sea un problema. Bueno, ahí quiero ir, Leonardo, perdona, pero justo lo planteas y te quería preguntar a propósito de eso, porque además conoces el mundo político por dentro. Hay por lo que deducimos de lo que decís, hay poco apoyo del sistema político para darle músculo real al control, ¿verdad? Total. Antilavado, perfecto. Entonces, ¿por qué, ahora ya es opinión lo que te estoy pidiendo, por qué a vos te parece que no se percibe ese riesgo o que hay poco apoyo político? Por una cuestión simplemente de prioridades políticas, que a veces se dejan de lado algunos asuntos que son importantes, se menosprecian y no se les dan fondos suficientes, porque hay una tradición, de plaza financiera y como se planteaba recién, bueno, eso da mano de obra y trae plata al país, o porque tal vez ya haya una relación entre el dinero sucio y el sistema político uruguayo y los distintos partidos. Yo voy a dar la visión más optimista, que es que creo que hay una gran condescendencia, condescendencia de lo que... No, en Uruguay estas cosas no pasan. Pero de verdad, perdoname, Leonardo, ¿puede ser tan ingenuo el sistema político? ¿Tú lo viste en el Parlamento? Cuando el caso Marcet, Sí. todos los partidos políticos, todos, dijeron, no, Uruguay no tiene ese problema con el narcotráfico. Entonces, si vos te autopercibís como indemne al problema, ese ya es un problema. Cuando queramos acordarlo tenemos hasta el tuétano. Por eso digo, yo lo único que puedo decir es, a mí me consta de que hay autocondescendencia porque lo vivimos en el Parlamento, una discusión parlamentaria que era increíble, no, acá en Uruguay no pasa esto, no pasa lo otro. Yo no digo que pase, tampoco tengo forma de saber que no pasa. Y eso yo creo que cuando... Fíjate lo que pasa con las campañas políticas. El superintendente de los partidos políticos es la Corte Electoral. Entonces yo digo, a mí me financió fulano, mengano y sultano. Y yo gasté 100 pesos para mi campaña. ¿Quién controla eso? Nadie. Porque no hay capacidad dentro de la Corte Electoral para hacerlo y porque la ley tampoco lo sanciona. Entonces, si vos tenés un sistema de financiamiento de partidos políticos que no funciona porque no es totalmente laxo y es totalmente no controlable y no sancionable, y después decís que esto puede ser un delito de lavado de dinero, ¿quién lo va a controlar? Bueno, ahí no solo falta músculo, falta ley, ¿no? No, el delito la corrupción es un delito precedente y los partidos políticos son sujetos obligados. Muchos votaron y no se enteraron, pero bueno, lo son y ahora la CENACLAF está supervisándolos. Ahora, la gran pregunta, y ahí viene todo un tema institucional, es si un organismo, yo creo que tiene que ser autárquico totalmente, la CENACLAF tiene que estar por fuera de la presidencia, y no quiero acusar a nadie, simplemente voy a ponerlo como ejemplo acá. Si yo soy un organismo subordinado al poder político, ¿qué capacidad puedo tener para investigar el poder político? Y si además no me dan presupuesto, y lo mismo pasa también con la Oficina Anticorrupción, no tiene presupuesto, no tiene personal. Entonces yo te puedo decir, bueno, lo que es seguro es que en Uruguay no hay una percepción de que el problema sea un problema de primera índole que hay que atacar por parte del sistema político. Eso sí lo puedo decir porque está demostrado. Y también, Gabriel, hay un tema de percepción ciudadana, social, de que este no es un delito complejo, no es un delito peligroso, que no les afecta. ¿Cómo esto influye en las diferencias a la hora de juzgar los delitos? Bien.
Yo creo que no. Lo que sucede es que todo delito de cuello blanco, además del lavado de activos, es visto como un delito que no genera graves consecuencias. Por ejemplo, algunos actores protagonistas de la crisis en Uruguay de inicio de este siglo fueron parte de cometer delito de cuello blanco y generaron todo un caos en el país, desempleo, ahorristas que perdieron su dinero. Es un delito de cuello blanco y tienen consecuencias gravísimas, pero no hay una real percepción de que eso es un delito grave. Entonces, a veces lo que sucede es que al momento de llevar adelante la política criminal o de la fiscalía priorizar los delitos para perseguir, se persiguen determinados delitos y siempre queda afuera todo lo que son los delitos de cuello blanco. Incluso si hablamos, en estas últimas 15 medidas que presentó el Ministerio del Interior de los partidos políticos. Exacto, no, de las 15 medidas no está. No hay referencia ni al lavado ni a la corrupción. Tampoco, y otros más tampoco están. Entonces, lo que tenemos es algo que en realidad nos sorprende, porque estos yo los llamo los protectores del capital, suelen deslindarse de que el dinero que están lavando está manchado de sangre. Cuando la mayor parte de los delitos precedentes por lavado de activos son por el tráfico de drogas. Es dinero manchado de sangre. Y ahí participaron intermediarios que son profesionales, que son personas de clase media alta, que cometen delitos. Y son delitos manchados de sangre, porque detrás de eso está la comercialización de drogas. Y la comercialización al por menor, sobre todo, el por mayor también sucede, pero el por menor, ocurren de todo tipo de hechos de violencia. Algunos terminan con la muerte, con el ajuste de cuentas, pero sin embargo permea una suerte de que acá nosotros estamos limpios. Y eso hay que romperlo. Y tiene que ver también con percepción de riesgo y tiene que ver también con romper con ciertos patrones culturales. De esta idea de que las personas son honorables o profesionales, son gente de bien y no cometen delitos. Y eso es algo que se aplica muy bien acá, pero también se aplica a otros ámbitos. Hasta que no entendamos por completo cuál es la dimensión de esto, no vamos a poder tampoco atacar esa otra problemática y esas otras vivencias vinculadas al delito, a la muerte y a otras situaciones de ilegalidad que son súper complicadas. Totalmente. Vos fíjate que en el puerto de Montevideo, por lo menos una vez por mes, se encuentran varias toneladas de cocaína. Y se encuentran de casualidad muchas veces. Entonces uno dice, obviamente que ese es un punto rojo a atacar. Bueno, hubo una discusión con los escáneres, yo creo que los escáneres, no conozco la discusión de fondo, lo que digo son necesarios, no hay duda. Y que ahí está parte del problema, porque hay una cadena logística en el narcotráfico muy fuerte y esa cadena logística en algún lugar va a llegar ese dinero. Entonces, yo creo que hay cosas positivas, se creó una fiscalía antilavado, se acaba de crear, recién se ha formado, tiene poco personal, tiene poco presupuesto, pero bueno, por lo menos creo que muchos hemos tratado de mostrar que no podemos ignorar el problema. El problema está y hay que tratar de buscar voluntad política donde sea para que esto tenga... La voluntad política se traduce en presupuesto. Leonardo Costa, Gabriel Tenenbaum, gracias. Me hiciste un gestito, ¿verdad? Sí, un gestito. No, porque me parece importante hablar del lavallato uruguayo. O sea, tenemos casi una decena de personas que son investigadas por países extranjeros, no por el Uruguay. Es un ejemplo paradigmático de que no hay realmente una conciencia de que esto es un problema o capaz que es un ejemplo o un indicador, una señal de la protección que brinda el país a estas cosas. Gracias a ambos. Un gusto. Muchas gracias por estar. Vamos a continuar ahora en el tercer bloque con otro tema, lo que adelantábamos, el acceso a la salud para las mujeres. Ya venimos en unos minutitos nada más. SINTEP invita al ciclo de charlas a 50 años del golpe de Estado, la huelga general contra la dictadura y en defensa de la libertad. El jueves 8, miércoles 14, jueves 22 y jueves 29 de junio a las 18:30. Inscripciones en sintep.org.uy.
tercer y último bloque de la letra chica de hoy y como les adelantábamos al principio vamos a estar cambiando de tema porque la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso al trabajo y a la educación son elementos que tienen a la mujer en primera línea en el combate para acceder a ellos y con la salud sucede exactamente lo mismo. Hace muy pocos días, el 28 de mayo, fue el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Y para hablar sobre la situación de Uruguay en este contexto y el acceso a este derecho y las brechas de género que están presentes, recibimos a la activista por el derecho de las mujeres trabajadoras sexuales, Karina Núñez. Karina, ¿cómo estás? Bien. Contenta de estar acá de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Me prometo portarte bien porque me pusieron una mala reputación de que soy revoltosa. No, sí. Te puedo creer. Sí. Vamos a hablar de temas muy importantes, así que sé que te vas a portar bien o portate como quieras, pero hablemos de estos temas importantes. Hablábamos, lo decía recién, Día Internacional del Acceso a la Salud de las Mujeres. Este es un problema que tiene que ver, el acceso a la salud es un tema que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la pobreza en nuestro país. La pobreza sigue teniendo cara de mujer y de niño y de niña. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿En qué lugar estamos parados ahora? Bueno, primero tener muy en cuenta que la salud integral de las mujeres es un derecho humano básico y universal que el Estado uruguayo no lo está garantizando, ¿no? Hay que ponerlo primero en contexto, ¿no? La salud de las mujeres está siendo llevada adelante en total precariedad y desolación por parte del sistema de salud, por las mujeres que están sobreviviendo a las opresiones del sistema ante la falta de apoyo del sistema de salud. Sobrecargándose física y emocionalmente, lo que hace que pierdan la calidad de vida, por lo tanto que pierdan la salud integral. Ni qué hablar sobre la salud sexual y reproductiva y ni qué hablar por las brechas geográficas. Cuanto más al interior, mucho menos el acceso de las mujeres y de las niñas a cualquiera de las formas de poder ser plenas en el uso de esos derechos. Y el 28 de mayo, que es un día es internacional, ¿no? Y que viene de la lucha, de la construcción de muchas mujeres feministas de Latinoamérica y uruguayas, que ante la vista de mucha mortalidad durante los procesos de embarazo, de gestación, empezaron a prender sus primeras alarmas y la red latinoamericana por los derechos de las mujeres es quien lleva adelante y no permite que los estados se olviden que las mujeres tenemos que ser, somos más de la mitad de la población mundial, ¿no? Entonces va siendo tiempo de que se empiece a hacer algo. Hace muy poco, en uno de los informes que se hacía sobre la salud cardiovascular de las mujeres, que es una de las mayores formas de prevalencia de fallecimiento, los números iban en alza. Y no hay mira de que la situación y el contexto vaya a ser. Porque si tenés, por ejemplo, una de las cosas que tenés que tener es la accesibilidad a ese derecho. Imagínate la gente de Fraiventos que donde salga 1 kilómetro del radio de cobertura de la ambulancia, la mujer se puede morir tranquila porque la ambulancia no puede pasar de esta cuadra para la otra. Y lo denuncia ante ACE y ACE le dice que no puede hacerle y que no va a hacer nada y lo denuncia ante la Institución de Derechos Humanos y nada. Y queda en manos de la policía. Pero eso sí, no vaya a haber un abigeato justo cuando la mujer está en problema porque van primero por la vaca y después por la mujer. ¿Y por qué? Porque una persona que nos está escuchando ahora podría decir, bueno, pero eso le puede pasar también a un hombre que haya tenido un accidente. ¿Por qué las mujeres están más vulnerables frente a ese sistema? Bueno, porque las mujeres somos la carne de cañón del sistema capitalista. Sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras costillas, se van la mayoría de los procesos del sistema de producción. Si todo aquel mecanismo de cuidado, ¿no? De cuidado, de monitoreo, de limpieza y de todo, pasa sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, si la mujer no está bien de salud, y siempre, por normas,
por normas patriarcales, termina siendo el último orejón del tarro. Bueno, me duele un poquito acá, bueno, no, pero el nene tiene que ir a jugar al fútbol, voy a ir a llevarlo, pero dejo para otro tiempo. Me duele, estoy sangrando mucho, tengo mucha menstruación, bueno, pero después lo dejo pasar, me compro una toallita más grande, pero mi marido precisa ir a tal cual lugar. Entonces, las mujeres terminan primando la salud del otro y por última, primando la de ellas. Pero cuando acceden al sistema de salud se encuentran con que el sistema de salud tampoco las cubre. ¿Por qué? Te empezó a doler hoy, pero te dan fecha para septiembre. De acá a septiembre o te moriste en el camino o te desangraste, ¿no? O directamente ya no te duele más nada y estás padeciendo lo que no te pudieron curar 3 meses anteriores. Entonces, el acceso pleno a la salud debería de haber sido una de las prioridades, ¿no? Como derecho humano universal. Y bueno, por eso el 28 de mayo es una linda fecha como para recordarlo, ¿no? Enfatizarlo, y se hicieron acciones pero muy lindas en muchas partes por parte de mujeres de la sociedad civil, mujeres feministas, organizaciones feministas. La Intendencia de Montevideo hizo un conversatorio sobre salud sexual y reproductiva en el que estuvieron panelistas impresionantes. Estuvieron hablando sobre la menopausia, la discapacidad, y bueno, cuando vamos a las brechas de género, ¿no? Y vamos a las interseccionalidades, nos encontramos que cuanto más interseccionalidades tenés, más en el horno está. Hoy de mañana estuvimos en Felipe Cardoso haciendo una instancia con los móviles de salud. Se hicieron 12 PAP de mujeres que nunca habían podido acceder a un PAP, porque estaban esperando fecha todavía. Karina, una de las cuestiones fundamentales cuando hablamos del acceso a la salud para las mujeres es la autonomía de decisión sobre sus cuerpos. Sin autonomía para decidir sobre sus cuerpos no hay pleno acceso a la salud. ¿En qué condiciones estamos hoy en día para decir, bueno, qué nivel o qué grado de autonomía tienen las mujeres para decidir sobre sus cuerpos en nuestro país? Bueno, el grado de autonomía para mí está dado en estos momentos, está relegado al poder de respuesta que tiene el efector de salud principal, que es ACE. Yo puedo tener toda la voluntad de querer ir a cuidar mi salud integral, ¿tá? Suponete que tenga problemas de insomnio, que tenga problemas de que no pueda dormir o que esté desbordada, ¿no? Por lo económico, por lo social, y te dan número para ver un psicólogo. ¿Cuándo conseguí? De acá a 3 meses. ¿No? Entonces terminás automedicándote o llenándote de yuyo o acogotando a alguno de los gurises, ¿no? No tenemos opciones, porque si esperás que haga algo por vos, está en el horno. ¿No? Y más al interior profundo todavía. ¿Por qué? Porque hay mujeres pobres que tienen solamente un único especialista en la capital departamental y a veces no tienen ni para pagarse 70 pesos o 90 pesos del ómnibus para tomárselo para ir para el pueblo, del pueblo a la ciudad capital. Y de la ciudad capital, ¿no? Todavía tenés gente que hace la plancha, ¿no? Y si vamos a la salud sexual y reproductiva, tenemos mujeres que son trasladadas 400 y 600 kilómetros cuando tienen que acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de calidad, que está garantizada por ley, porque tiene toda la franja del litoral con objetores de conciencia. Entonces tienen que venirse desde un extremo al otro del país con una ley vigente, ¿no? Porque está lleno de objetores de conciencia. Las mujeres trans tienen relegado el acceso a ciertas hormonas, a ciertos tratamientos o a la continuidad de tratamientos que se han iniciado antes. ¿Por qué? Porque ya no mandan más técnicos que tengan que ver con eso, o los técnicos que hay están saturados. Entonces, uno puede tener muchas ganas de cuidarse, pero si el Estado no te lo asegura, con las ganas no hacemos nada. Y Karina, un tema que ha estado presente en los últimos años y sobre lo que en este canal además hemos hablado bastante, tiene que ver con las mujeres privadas de libertad. ¿Qué tan lejos estamos de poder garantizar la salud en plenas condiciones de acceso, de inclusión,
para las mujeres que están privadas de libertad, que han tenido muchísimos problemas de todos los tipos, ¿no? Con el COVID han sido un problema, pero las condiciones en las que están en cárceles, que además muchas veces están con sus hijos e hijas, ha sido una gran problemática. ¿En qué situación están ahora? Bueno, primero el sistema carcelario está detonado. Ya lo dijo el comisionado parlamentario de cárceles que Uruguay va a tener que hacer algo. En el caso de las mujeres privadas de libertad, y sobre todo mujeres privadas de libertad con hijos, se incrementa mucho más la falta de servicios, la falta de asistencia, sobre todo psicológica y sobre todo para la atención de la salud sexual y reproductiva y para trabajar las infecciones que provoca el HPV, ¿no? Sin qué decir los tratamientos que tienen que ver con cáncer. ¿No? Están mucho más en el horno. También las mujeres, las personas que tienen diversidad funcional, que tienen discapacidad, las mujeres y las adolescentes, también dependiendo en qué parte del país se encuentre y qué tan aniñados lo tengan, es como acceden. Cuando en realidad la ley dice que tiene que ser acceso irrestricto, universal y obligatorio. ¿Qué lejos estamos de eso? Estamos muy, muy lejos, pero sobre todo estamos dejando que todo esto, esta brecha, se agrande muchísimo más. Porque durante muchísimo tiempo tuvimos muchísimas mujeres que tuvieron falta de acceso, tuvieron faltas de atención, pero esto de ahora, en realidad, yo no sé qué calidad de mujeres más rotas vamos a tener cuanto menos acceso a la salud tengan. Y cuanto más chiquitas son, vienen con mucho más rotura y eso no lo vamos a arreglar por mucho tiempo más o por muchas generaciones más. Entonces hay que prestar atención a esto. Y no es de eslóganes, no es de eslóganes. Bien, Karina, te agradezco un montón. Gracias por estar acá. Quisiera robarte un segundito. Sí. Hablando de salud, tenemos una querida compañera en la ciudad de San José que le van a extirpar las cuerdas vocales por un cáncer, que está necesitando de ayuda. Así que bueno, si le sobra alguna canasta a la intendenta de San José que la pueda ayudar, se le agradece. Y el próximo viernes es el 2 de junio, 2 de junio es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales y quiero mandarle un abrazo enorme a todas mis compañeras que resisten en todo el país. Muy bien. Y qué importante que es, además, seguir hablando de este tema de salud y de trabajo sexual y de acceso a esos derechos. Gracias, Karina. Gracias. Bueno, cerramos en realidad este bloque entendiendo la importancia de seguir avanzando en el acceso a este derecho porque, como le decíamos al inicio, los problemas que tienen las mujeres que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la desigualdad, quedan más expuestos una vez de que no pueden acceder correctamente a tratar su salud. Más temas, más actualidad y más análisis el lunes en Otra Letra Chica. Ahora en la pantalla de TV Ciudad ya comienza Sobre Ciencia. Es verdad. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene.